quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios, hechos que merecen ser conocidos? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes para entregarles otro programa, otra conversación muy importante para el país, para la memoria del país, porque vamos a conversar con Héctor Herrera Holguín, funcionario del Registro Civil de Chile, quien en la época del golpe de Estado pudo reconocer en el Instituto Médico Legal el cuerpo que era trasladado desde el cementerio metropolitano hasta allí del destacado cantante chileno Víctor Jara Martínez. Recordemos que Víctor Jara fue asesinado de 44 balas en el Estadio Chile. Él estaba en la Universidad Técnica del Estado ese día martes 11 y se quedó toda la noche allí. Al día siguiente llegaron las Fuerzas Armadas y se apoderaron de ese centro universitario chileno, que era técnico, y los días posteriores fue brutalmente asesinado y posteriormente, fue brutalmente torturado y posteriormente asesinado, y de ahí fue llevado en un camión del ejército y fue tirado en las postremerías del cementerio metropolitano junto con 6 dirigentes sociales más, entre ellos Litre Quiroga, que era el jefe de prisiones de Chile. Vamos a conversar, estimados oyentes, con Héctor Herrera Holguín. Héctor, ¿qué tal? Te saludamos. Muchas gracias por conversar esta situación tan importante para Chile, porque si tú no hubieses reconocido a Víctor Jara, nunca lo hubiésemos recuperado su cuerpo, su familia, Joan Jara, sus hijas, todo el país. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias de recibirme y vamos a conversar, a compartir esta historia que pertenece a Chile y a todos ustedes a partir de ahora les va a pertenecer. Exactamente. Cuéntanos cómo llegas tú al registro civil, ¿en qué año? En 1969, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, yo me presento en un concurso de registro civil e identificación que dependían del Ministerio de Justicia. Y fui formado y para huellas digitales y fotografía y para hacer documentos de cédula de identidad y pasaporte. Fui nombrado como funcionario en el departamento de aquellos años de Carnet por primera vez. Perfecto. ¿Y cómo llegas entonces después del golpe de Estado hasta el Instituto Médico Legal, que estaba en la Avenida La Paz, muy cerca del cementerio? ¿Por qué llegas ahí posterior al golpe de Estado? Cuéntanos. Al escuchar un bando militar el día 14 de septiembre, que había que presentarse obligatoriamente a sus puestos de trabajo, al otro día 15 yo me presenté a las oficinas a trabajar como era la orden militar en ese momento, y nos reunieron en un gran salón, todos muy preocupados los funcionarios, y no habían funcionarios civiles, jefes civiles, sino que habían militares. Y uno de ellos subió unos muebles, una gran mesón, y de ahí, en tono muy autoritario, nos dijo que se acabó la política, señoras y señores,
aquí solamente tienen que trabajar. Agregó textualmente, tenemos un pequeño problema con un colega de ustedes y necesitamos voluntarios. Tú, entre ellos me indicó a mí. Y nos separaron y nos subieron en un camión militar y nos llevaron por Avenida La Paz hasta el Instituto Médico Legal. Perfecto. ¿Cuántas personas eran las que llevaron los militares? Éramos como 10 jóvenes, hombres todos, jóvenes. ¿Qué edad tenías tú, Héctor? Yo tenía 23 años. Bastante joven. Bueno, ¿tú te dabas cuenta que ya habían cadáveres por todo el país? En las calles habían cadáveres tirados, en las propias calles habían cadáveres que iban por el río Mapocho, etcétera, etcétera. ¿Tú estabas al tanto de esas noticias? Como mi lugar de trabajo quedaba cerca del río Mapocho, ¿Ya? Me di cuenta al ir a tomar mi trabajo que había mucha gente mirando el río Mapocho porque habían cadáveres en el río, ¿no? Exactamente, es lo que te estoy diciendo. Bueno, claro, y llegando ahí fuimos recibidos por un jefe de nuestra oficina y que nos dio instrucciones. Nos conocíamos bastante bien, me tomó aparte y me dijo, muchacho, va a ser muy duro para ti, porque yo trabajaba en carnet de identidad por primera vez y él trabajaba en otro departamento, pero a él le gustaba mucho la pintura y en esos años realizamos un mural al interior en la sala de espera, que fue un mapa de Chile, ¿ya?, en pintura, para que los niños esperaran en un lugar más agradable, ¿no? Y él participó. Entonces él sabía que yo participaba enormemente en apoyo a la unidad popular. Y entonces, por eso me dijo, vamos a abrir esta puerta y va a ser muy difícil para ti, tienes que ser muy fuerte. Nos entregaron fichas y tinta y entramos a trabajar y ahí a trabajar en lo que es el estacionamiento, un estacionamiento donde llegan las ambulancias a dejar cadáveres o entran las pompas fúnebres a retirar. A retirar cadáveres. Cuéntanos, Héctor, cuéntanos, espérate, cuéntanos ¿cómo fue tu primera visión cuando llegaste al Instituto Médico Legal? ¿Qué día fue eso? ¿Te acuerdas? Sí, fue el 15 de septiembre en la mañana, tipo 9:30, 10 de la mañana. Ese era día sábado. Con militares en la Avenida La Paz a ambos lados de la puerta principal del edificio. Y entramos por unos pasillos y nos encontramos ahí en la oficina de este jefe que trabajaba en General Maquena y estaba ahí. ¿Y cómo se llamaba ese jefe? ¿Cómo se llamaba? Ese señor se llamaba el señor Jaña. ¿Y el nombre no te acuerdas? Jaña. No me acuerdo. Señor Jaña, y era funcionario y jefe de un departamento, ¿no? Y el 15 de septiembre... Él nos dio la instrucción. El 15 de septiembre fue día sábado. Claro, día sábado. Bien, continúa. Y habían... El resultado fue que no nos dieron ni máscaras, ni guantes, ni nada. Tal como llegamos, pasamos al estacionamiento y ahí nos encontramos lo que yo he llamado el infierno. Cientos de personas alineadas una detrás de otras. Hacia el fondo hay un portón que se abre con una alarma y entraban en ese minuto camiones militares y jóvenes militares descargaban como sacos de papas cuerpos de chilenos y los iban acumulando. Venían funcionarios de Instituto Médico Legal y ahí yo vi una parte muy humana. Ellos con mucha delicadeza los separaban por llegada en unas camillas y los iban ubicando en diferentes lugares de ese estacionamiento, un cuerpo al lado de otro. Porque luego me doy cuenta de que los refrigeradores al fondo estaban llenos, los pasillos
y hacia las salas de autopsia había cuerpos por todos lados en las escaleras, y entonces por eso los iban ordenando, y ahí nos dieron las instrucciones de tomar las huellas digitales. Las personas todas con los ojos abiertos, todas sin documento ni joyas, las mujeres sin aro, sin joya de matrimonio, que es un elemento de identificación, porque sale al interior el matrimonio tal, fecha, pero ninguno tenía joyas ni documentos. Eso, Héctor, significa que los militares, antes de ser llevados estos cuerpos, estos cadáveres al Instituto Médico Legal, les sacaban todas esas joyas, ¿o no? Los relojes. Me imagino, porque ninguna persona tenía ningún anillo ni nada. ¿Ni relojes? No, ni reloj, ni documento, porque tocábamos los bolsillos para ver si encontrábamos con carnet de identidad de la persona, nada. Ahora, cuando tú llegas ahí ese sábado 15 de septiembre al Instituto Médico Legal, aproximadamente, ¿cuántos cuerpos estaban tirados en el patio del Instituto Médico Legal? ¿Cuántos cuerpos que tiraban los soldados que llegaban en los camiones? ¿100, 200, 300? Cientos de personas, ¿Ah? sobre todo muchos jóvenes obreros, se notaba, había mujeres y niños también. Perdón, pero no te escuché. ¿Cuántos más aproximadamente? Como unos ciento y tantas personas en ese espacio. Perfecto. Porque estaban por grupos de 10, eran corridas de 10 o 15 personas, más o menos por la distancia de la puerta, el portón de entrada hasta el fondo, al pie de los refrigeradores, estaban alineados en líneas perfectas, y eran por grupos de 10 a 15 o 20 personas, de muro a muro. Ese fue el primer día de trabajo, el 15 de septiembre en el Instituto Médico Legal. ¿Cuándo ocurrió, qué día ocurrió lo de Víctor Jara, querido Héctor Herrera? Ahora, sí, hay una pregunta que siempre sale: ¿por qué? Siempre me pregunté yo, ¿por qué nos llamaron a nosotros a apoyar a un colega de identificación que trabaja en permanencia ahí? Ese colega está encargado por la ley de tomar las huellas a los cuerpos que llegan por crímenes o atropello o electrocutado. Mismo si tiene documento, la ley chilena dice que hay que tomarle las huellas y hacer una investigación de ese cuerpo. Claro, con esas fichas. Claro. Y los cuerpos que fueron botados en las poblaciones o los ríos o en las calles fueron trasladados por la burocracia, por carabineros, con la justicia, trasladados al Instituto Médico Legal para una investigación, porque es muerte violenta, de acuerdo a la ley. Y por eso se les acumuló tantos cuerpos esos 4 días de toque de queda. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, trabajamos todo ese día, y el 16 de septiembre, un colega que solamente lo llamaban por el sobrenombre Kiko, él me llama y se dirige al dirigente sindical, que era yo en el registro civil. ¿Ya? Entonces él me dice: tenemos un compañero nuestro aquí, vamos a ver. No prendieron todos los neones, era casi penumbra todo ese espacio, ¿no? Bueno, y resultó de que llegamos al lugar donde él indicaba que estaba Víctor Jara. Yo negué, dije: no es posible, no, porque el cuerpo estaba muy lleno de heridas apermazadas, secas, con mucha sangre y tierra. Claro, después supimos que fue botado detrás del cementerio metropolitano, seguramente de un camión, que tomaron el cuerpo y lo tiraron a la tierra. Exactamente. Y claro, el cuerpo se impregnó de tierra, de las heridas que tenía, ¿no? Sí. De todas sus torturas, porque fue muy golpeado. Escúchame un poquito. Entonces, ahí tomamos las huellas digitales. Escúchame, por favor. Yo hice una investigación respecto de eso,
posteriormente, no el 73, sino que por los 90, de esa situación, en el cementerio metropolitano, y entrevisté a personas que vivían frente al cementerio donde el camión tiró esos cuerpos, que eran 6, entre ellos el de Víctor Jara Martínez y el de Litre Quiroga. Y ahí yo les preguntaba, pero ustedes ¿cómo supieron que era Víctor Jara? No supimos inmediatamente, señor, y lo tengo grabado. No, supimos cuando empezó a amanecer, porque sentimos balazos, porque por lo que yo sé y por lo que me cuentan ahí los pobladores de la población Santa Olga que vivían ahí, esto tiene que haber sido muy de madrugada, tipo 5 o 6 de la mañana, y alguno de ellos, de los 6 personas que fueron a votar en un camión militar, les dispararon de nuevo ahí, porque seguramente estaban vivos. Wow. ¿Me entiendes? Ya, claro, bueno. Entonces, eso lo tengo grabado yo. ¿Me entiendes? Ya. Perfecto, entonces coincide con la manera que lo encuentro. Exacto. Lleno de tierra, con mucha herida y con muchos balazos. Estaba vestido en ese momento. ¿Y qué día era ese cuando tú estabas ahí en el instituto? 16 de septiembre en la mañana. Día domingo. Claro. Resultado que tomamos la huella y al colega yo le dije, esta ficha yo no la vamos a entregar en conducto regular. ¿Ya? Porque es sumamente importante que verifiquemos que es el cuerpo de Víctor Jara y que es él, y a partir de ahí dar la noticia, no antes, para que este cuerpo no sea enviado a la fosa común. Exactamente, por eso te decía yo al comienzo del programa que ustedes, los que trabajaron ahí ese día, son como héroes de nosotros, los demás chilenos. Claro, porque para meterse en esas patas de los caballos tan violentas de los militares que llegaban y mataban a la gente en las calles, en el lugar donde estaban los campesinos, etcétera, había que ser bien valiente, querido Héctor. Escúchame, ¿a qué hora tú, cuando saliste del instituto, fuiste a la casa de Joan Jara o no? ¿Avisarle? No, porque en esos momentos había toque de queda, si mal recuerdo, a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. Día domingo, que estar en claro, tu casa. Exacto. Claro, desde el 11, 12, 13, 14, toque de queda general. Sí. Y después cuando nos llamaron a trabajar, ahí el toque de queda se levantaba a las 6 de la mañana y comenzaba el toque de queda a las 4 o 5 de la tarde, así que teníamos muy poco espacio. Sí. Tiempo. Y ustedes, Entonces, escúchame. Me llevé la ficha de Víctor, me la llevé entre mi camisa y mi pantalón, esperé que se secara, con el acuerdo del colega que él no debía decirle ni a su esposa ni a nadie, guardar el secreto hasta que yo supiera la dirección de él y avisarle a su familia para que los vinieran a buscar. Perfecto, él guardó silencio. Ya. ¿Cómo se llamaba él? Y entonces él se llamaba, desgraciadamente yo perdí su nombre y apellido porque con la buena y mala costumbre nuestra chilena de ponerle sobrenombre a la gente, al final nunca sabe cómo se llaman. Le decíamos Kiko. Sergio, entonces. Kiko. Claro, el Kiko. Bueno, entonces esa ficha yo me la llevé a mi hogar y ahí solamente en ese momento que ya estaba trabajando el segundo día, les anuncié a mi familia en lo que estaba. Ellos estaban convencidos que yo iba a trabajar al registro civil. Esa ficha que tú conseguiste en el instituto, ¿estaba el nombre de Víctor Jara Martínez? No. En ese momento tú tomabas una ficha solamente las huellas de tus 10 dedos. ¿Ya? Y de ahí pasa un departamento que se llamaba dactiloscopía, donde se analiza cada huella que da un número. Esos 10 números están en un archivo, en tarjetas. En ese archivo se busca el mismo número, se encuentra la ficha, se compara las huellas nuevamente y ahí está seguro que esa
huellas que tú tienes nueva, esa ficha nueva, comparada con la antigua de la persona, son exactamente la misma. Das vuelta la ficha que retiraste del cajón, la primera ficha, y ahí sale 2 nombres y los 2 apellidos, solamente. Ahí obtienes Víctor Lidio Jara Martínez. Víctor Lidio Jara Martínez. Exactamente. Ese trámite yo lo hice el 17 de septiembre porque no me fui, desobedecí la orden de presentarme en la morgue, me fui directamente a registro civil, a identificación, con la ficha, para que una colega, porque ya yo no tenía el derecho de entrar en otro departamento, solamente en el mío, entonces no había posibilidad que yo fuera a investigar solo ahí. Entonces ubiqué una amiga que ella no participaba nada en política, era una amiga mía, yo contaba con ella y le conté en la pausa café en lo que estaba, y bajo la mesa que estábamos tomando café le pregunté si ella aceptaba investigar esa ficha que yo presumía que era Víctor Jara, que había que obtener los datos oficiales de su departamento de dactiloscopía, que esa ficha correspondía a Víctor Lidio Jara Martín. Y ella me dio su acuerdo y su promesa de guardar en secreto hasta que yo le avisara que su familia lo sabía, y subió a su departamento. Yo me fui a trabajar al mío. En cuestión de 10 minutos bajó, porque yo trabajaba en el subterráneo, y ahí me trajo otra ficha y me dijo, Héctor, la última ficha es él, no hay, ni siquiera lo nombró, es él, no hay ninguna duda. Y ahí oficialmente yo supe que Víctor Jara se llamaba Víctor Lidio Jara Martínez. Exacto. Ahí comencé a memorizar. Hagamos una pausita, Héctor Herrera. Estamos conversando con Héctor Herrera Holguín, que es el personaje identificó a Víctor Jara Martínez en el Instituto Médico Legal. Vamos a recordar a Víctor Jara en este programa Testimonios, hechos que merecen ser conocidos en este día tan especial, en donde estamos conociendo la verdadera historia del reconocimiento de Víctor Jara en el Instituto Médico Legal posterior al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Vamos a escuchar una de sus canciones y después vamos a continuar conversando con Héctor Herrera Holguín. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta
paz en alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Hermosa canción con Víctor Jara Martínez en este día en que estamos recordando cómo fue reconocido por Héctor Herrera Holguín en el Instituto Médico Legal. Ya le vamos a preguntar el día exacto en que fue reconocido Víctor Jara después del golpe de Estado de 1973, que en este septiembre del año 2023 se cumplen 50 años. Seguimos conversando con Héctor Herrera. Héctor, gracias por estar con nosotros en Testimonios junto a la radio Nuevo Mundo por todo el país y la radio Chile FM, radio y televisión también para todo el mundo. Estamos, gracias a ti, estábamos en que tú nos contabas que estabas con tu compañera y que te había confirmado que ese papel que llevaste era de Víctor Jara, ¿no es cierto? Las huellas. Exactamente, la ficha con sus 10 huellas digitales dieron como noticia que era Víctor Lidio Jara Martínez. Esta amiga, que era funcionaria, vive en Antofagasta. Si por casualidad estuviera escuchándome, el gran abrazo de mi parte a Leila Yelton. Ella me ayudó mucho con esta investigación. Yo ya tenía oficialmente una ficha con todos sus datos civiles. En ese minuto me fui como funcionario a la letra J y busqué la letra M y la letra V y la letra L de Víctor Lidio Jara Martínez, y encontré sus fichas cuando él sacó su carné por primera vez y se agregaron otros datos. Ahí salía su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, Amanda, y que era actor. Después salía su estado civil, casado, y ahí me encuentro que con un nombre de una persona extranjera en inglés, Joan Alice Turner Roberts. Entonces memoricé todo eso y me fui a la letra de Turner Roberts, de su esposa, para verificar, porque ahí obtuve la dirección, pero como estaba casado, dije, es que se cambió de domicilio, viven en el mismo lugar, así que me fui a verificar en el sector de la letra T la ficha de ella que encontré, y la dirección felizmente era la misma. Eso eran Las Condes, ¿o no? En Las Condes, estaba en un barrio de clase media con un antijardín y un departamentito con segundo piso. Cuéntame exactamente qué día fue ese y cómo te recibió Joan Jara. Fue el 17 de septiembre del 1973. Entonces, como me pillaba de nuevo el toque de queda, ¿ya? A las 5 de la tarde o 4, me llevé todos esos datos en la memoria a mi casa, y al otro día muy temprano, yo vivía en la parte norte de Santiago, en Conchalí, en la calle Fermín Vivaceta 3214, y entonces tuve que tomar una micro hacia el centro, y en calle Compañía, en pleno centro de Santiago, tomé una micro que me llevara hacia Las Condes, Providencia Las Condes, claro. Y ahí llegué a la calle, la ubiqué. Cuéntanos qué pasó. Un timbre. Cuéntanos qué pasó ahí. Eso era el 18 de septiembre, el día de las fiestas nacionales. Yo toco un timbre, se abre una ventanita en el segundo piso, pequeña, seguramente el baño, y aparece una mujer joven, rubia, demacrada, preocupada, y me hace signo de esperar. Se abre la puerta y salen dos niñas que vienen hacia la reja, un perrito, y la niña, hola tío, hola, y ella aparentemente tenía a las niñas entretenidas recortando monitos, revistas, claro. Y la más pequeña, Amanda, que yo no tenía idea que se llamaba Amanda, la chica, la más pequeña, me dice, hola tío, ¿tú conoces a mi papá? Sí, mijita. Y me muestra una foto que había recortado de él, pequeña, de un diario en blanco y negro, de él tocando la guitarra. Y en eso sale su madre y me dice que entre, hace entrar las niñas,
y abriendo la puerta, ahí yo me pongo muy nervioso. Y no sé por qué, nunca me he explicado por qué, le di mis nombres completos, mis dos nombres, mis dos apellidos, y le presenté mi carta de identidad, la credencial que yo tenía del Ministerio de Justicia trabajando en registro civil también, y le empecé a decir precipitadamente que yo era miembro de la Unidad Popular, que yo era socialista, comunista, radical, de izquierda cristiana. Empecé a nombrar a todos los partidos políticos, no sé, nunca lo supe por qué, y entramos al interior, y ahí me presenta una amiga, habían dos mujeres en esa casa, dos, Joan y esta amiga, y las dos niñas. Y yo venía de un gran grupo familiar y claro, me encuentro solamente con dos personas en una situación tan trágica, ¿no? Que yo traía la peor noticia que podía llevar a un hogar. Claro. Entonces le pedí que si la amiga podían llevar a las niñas al segundo piso, y claro, se fueron. Ella me hizo sentar, Joan, en un sillón, y ahí en ese sillón yo le anuncié que yo era funcionario del registro civil, que estaba trabajando en la morgue y que ahí estaba el cuerpo de su marido, Víctor Jara. Ella tomó mis manos y en las palmas de mi mano lloró no sé cuánto tiempo. Lloró y reaccionó, y ahí yo, al encontrarme con estas dos jóvenes mujeres solas, decidí que la iba a acompañar. Le dije, la voy a acompañar a hacer todos los trámites para que saquemos hoy día mismo su cuerpo, porque después se van, yo no sé dónde, los cuerpos, en ese momento no sabíamos, claro. Los sacan de ahí de la morgue una vez identificado y hecho la autopsia. Tiene que usted tomar la decisión, porque el lugar que vamos a ir, le comencé a contar y a describir, preparándola, dónde la iba a entrar, dónde estaba su marido en medio de todo ese horror de muerto que estaba, y ella me escuchó, y que ella a tomar la decisión, que ella tenía dos hijas y que ella estaba en peligro, porque yo había visto los días anteriores un grupo de 12 a 15 personas que nos dijeron, a estos no los identifiques, son todos extranjeros. Ese grupo estaban desnudos, pelados, rasados al cero, y entonces yo en ese año le pregunté al doctor del Instituto Medical, ellos fueron ya identificados, por eso no tenemos que tomarle la huella. No, me dijo, estos son todos extranjeros, no hay que tomarle las huellas. Habían moreno y gente rubia de ojos claros, y todos desnudos y rapados al cero. Bueno, entonces esa imagen, al verla a ella, yo pensé, esta mujer está en peligro y no lo sabe. Entonces le propongo que yo la voy a acompañar. ¿Ya? Y necesitamos la libreta de matrimonio, que llevemos un poncho, porque hay que cubrirlo su cuerpo. Sacó un poncho y le dio instrucciones a la amiga y a las niñas que íbamos a hacer una diligencia y volvíamos. Y partimos en una Renoleta, una camionetita que tenían ellos. Una Renoleta, un automóvil. Atravesamos todo Santiago, Las Condes, con muchas banderas. Mi barrio popular no había una sola bandera. Y tipos que nos cruzamos, nos gritaban viva Chile, viva el 18. Bueno, y atravesamos y llegamos a la morgue. Ahí estaban los mismos militares que yo había visto los otros días, no los habían cambiado. Entonces ya nos conocíamos eran 3 y 3 o 4 y 4. Hola, buenos días. Uy, le tocó de nuevo. Claro, ellos habían entrado al interior y vieron. Entonces, por eso me preguntó, ¿le tocó de nuevo? Claro. Sí, a trabajar y feriado. Y vengo con una colega. Aquí están las credenciales. No, pasen, por favor. Y entramos. En sus propias narices, Joan entró. Ella se puso para ocultar sus cabellos rubios y ocultar un poco que era extranjera, se puso un pañuelo. Y entonces entramos como funcionaria, colega mía.
Ya, y bueno, y entramos al infierno y la llevé al lugar donde le tomamos sus huellas y no estaba ahí. La dejé sola ahí, en medio de cerebro, de sangre, de agua, de pedazos de género. Bueno, y me dirigí a un colega que estaba ahí todavía trabajando. ¿Ya? Y me dice, no, le dije, oye colega, fíjate que venimos a buscar a retirar el cuerpo de un profesor mío de la universidad. Me dijo, mira, ¿dónde está? No, esto está en el segundo piso, están frente a las salas para entrar en autopsia. Sube por la escalera redonda y te vas y vas a encontrar. Subimos por ahí, en esa escalera había cadáveres en los pasillos, porque estaban desbordados, ¿no? Y entonces, ese día era feriado. Entonces subimos, no había nadie, ventanas que daban un sol y un pasillo largo, y habían 50 o 60 cadáveres frente a puertas que estaban todas cerradas. Entonces yo salté los cuerpos y lo ubiqué, estaba siempre vestido y vine de nuevo saltando los cuerpos y la traje a ella y la puse frente al cuerpo de su marido Víctor. Y yo le dije, yo voy a estar a la entrada de la escalera para ver que no venga nadie, esté tranquila. Y ella se puso de rodillas, lo besó, lo abrazó, lloró seguramente y me hizo señas de si había un lavatorio o una toalla para limpiarle su cara, ¿no? Al menos. Yo abrí las puertas todas cerradas, no había ninguna posibilidad de encontrar una toalla. Le indiqué que no había, y ahí ella hizo un gesto de amor increíble. Con sus propias lágrimas limpió el rostro de Víctor, su marido. Muy bien, estamos escuchando el relato que hace Héctor Herrera Holguín, el funcionario del Registro Civil, quien identificó a Víctor Lidio Jara Martínez después del golpe de Estado en el Instituto Médico Legal. Hacemos otra pausa a escuchar otra canción de este gran intérprete chileno que asesinó la dictadura de Pinochet y que intentaban que el pueblo lo olvidara. Eso prácticamente le salió el tiro por la culata, porque ha sido todo al revés. Víctor Jara es conocido en todo el mundo, todo el legado que dejó en el teatro y todo su legado en la música. Vamos a escuchar otro tema. Flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, la noche vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma. De fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora
volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma. Escuchábamos a Víctor Jara Martínez con esa hermosa canción, Deja la vida volar. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos, grandes personajes de la vida de Chile, como este gran intérprete de la canción, gran coreógrafo, gran actor nacional, Víctor Jara Martínez, que intentaron asesinar Pinochet y toda su camarilla de asesinos, pero no lo lograron, porque se ha multiplicado por millones a través del mundo. Y todo gracias a este acto heroico de reconocerlo, porque si no, quizás dónde hubiese sido enterrado, sin que nadie supiera, ni su señora ni sus hijas. Héctor, estamos de vuelta contigo. Cuéntanos lo que sucedió después que le dijiste que no había nada para limpiar la cara de Víctor ahí en el Instituto Médico Legal a Joan Jara. Cuéntanos. Mira, me acabo de dar cuenta con tu canción que pusiste de Víctor, Palomar, sí, Palomita, sí, que fue escrita a ella. Sí, por Víctor. Y yo fui testigo ese día, 18 de septiembre, que ella lo besa y en la canción él lo dice, tu boca contra mi boca contra la tuya. Exacto. Y ella lo besó muchas veces y ahí yo la dejé tranquila. Y le indiqué que bajáramos a hacer los trámites. Bajamos unas escaleras de nuevo, medio de cadáveres, ¿ya? Y fuimos a las oficinas del Instituto Médico Legal para obtener un certificado de defunción y hacer el certificado de defunción y una orden de sepultación. Ya. Llegamos a esa oficina y una colega del Instituto Médico Legal me dijo, mire, porque usted es colega, lo vamos a hacer porque ya es casi mediodía y es feriado, es el 18. Claro. Lo vamos a hacer rápidamente, de acuerdo. Entonces Joan me pasa la libreta de familia porque ella ya no podía más. La senté en un sillón grande de madera al fondo del salón y me dirigí a las ventanillas con esta señorita, ¿ya? Que me dijo, ya, vamos a llenar los nombres. Víctor Lidio Jara Martínez, yo tenía la libreta. Fecha de nacimiento, qué sé yo, hijo de y de. ¿Y dónde lo encontró? Señorita, aquí abajo. ¿Dónde tiene? Instituto Médico Legal. La hora de la muerte. Señorita, yo no tengo idea de la hora de la muerte. Necesito una hora. Yo me acordé de un poema de Federico García Lorca a las 5 de la tarde y como en aquellos años se fusilaba en Chile, hace unos años antes habían fusilado al chacal de Nahuel Toro. Yo tenía como 17 años. A las 6 de la mañana. Y había participado. Claro, a las 5 de la mañana, así que le puse, murió a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, causa de la muerte. Póngale por bala, profesión, músico. Y llenó el documento, me entregó una copia del libro que llenó ella del registro civil, su certificado de función, y me dio una copia y una otra copia con su nombre, una orden de sepultación, y me mostró que había un bando militar escrito en el muro, pegado en el muro, no me acuerdo el general que lo firmaba, decía bando militar, ningún cuerpo debe ir ni a casas, ni iglesias, ni templos. Directo cementerio general. Orden militar, junta general tanto. ¿Y cómo lo hiciste entonces? ¿Cómo conseguiste el cajón, por ejemplo? Ese era un bando militar que estaba escrito ahí en la...
sí. Escúchame, te quiero preguntar, ¿la niña no se dio cuenta del nombre de Víctor Jara cuando anotó? No. Como yo le diste, Víctor Lidio Jara Martínez rápidamente, porque ya yo quería que pasara lo más desapercibido, Inadvertido, menos claro. gente supiera, Inadvertido, mejor. claro. Y ella, como estaba apurada porque Se quería ir. faltaba una hora para el mediodía, serían como las 11, se iba ya de vacaciones 18 y 19. Ya. Feriado. Oye, ¿y cómo le hiciste? Así que facilitó las cosas. Escúchame, por favor. ¿Y cómo lo hicieron para el cajón? ¿Dónde salieron a comprar el cajón? Entonces nos fuimos, ahí nos planteamos, le planteé yo a Joan que teníamos que comprar un ataúd porque había que enterrarlo al frente en el cementerio. Y si tenían tumba familiar, no. Entonces tiene que comprar un nicho. Entonces en esos años no teníamos chequera, ni carta Visa, ni nada. Entonces ella me dijo, tenemos un gran amigo que fue alumno nuestro, fue un bailarín, y yo estoy segura que a él nunca se metió en política, así que no debe tener problemas, porque todos nuestros amigos tienen problemas actualmente, y yo estoy segura que cuento con él y que va a prestarnos la plata para hacer esos trámites. ¿Y quién era? Fuimos al centro de Santiago. ¿Quién era? Al centro de Santiago, a calle Agustinas. ¿Quién era? A buscar a este amigo. Claro, Héctor se llama Héctor también como yo, Héctor Ibaceta. Ya. Y ese amigo, llegamos ahí, ella le dio la noticia, la abrazó, lloraron juntos, me presentó y ahí yo le expliqué que necesitábamos su apoyo. Ella le pidió, él dijo, y sí, ningún problema, Joan. Juana le decía él, Juana, Joan, claro, Joan Tanner. No problema, Juana. Sí. Vamos a hacer los trámites juntos. Así que partimos los tres en la misma camioneta a la Avenida de Paz, y frente a la morgue hay todavía parece pompa fúnebre. Claro. Y ahí compramos el ataúd y bueno, cuando él pagó y el señor cuando llenó los nombres, él el primero que se dio cuenta quién era. Ya. Y me dijo, nos dijo, les va a salir muy caro de aquí al frente que la empresa vaya a la morgue al frente y de ahí retirar el cadáver hasta la puerta de entrada principal a unos metros. Claro. Va a salir más caro que el ataúd. Entonces cuando vayan a comprar el nicho. El nicho, si no tienen sepultura, ahí pidan que les presten un carrito para venir a buscarlo con un sepulturero, porque si no les va a salir muy caro. Ya. Muchas gracias, partimos, dejamos a Joan en una cuneta ahí sentada sola. Imagínate. Y partimos con Héctor a comprar el nicho. Él hizo ese trámite, pagó y se vino inmediatamente, y yo me quedé con la funcionaria del cementerio para pedirle el carrito, porque le dije a él, Joan, ella está sola, vaya usted y yo me quedo haciendo el trámite aquí con la señorita. De acuerdo, la señorita estaba sentada, estábamos en una ventanilla y me dice, y le digo yo, mire, el de las pompas fúnebres nos aconsejó de que viniera a pedirle a ustedes, por favor, un carrito porque nos va a salir muy caro de al frente de las pompas, frente de la morgue, y venir aquí al cementerio. Me dijo, no señor, está prohibido, los carros del cementerio no pueden salir del cementerio. Chuta. Justo a la puerta solamente. Entonces me dijo, mire, vamos a verificar la hora, a las 3:10 de la tarde tienen que llegar con las pompas, con el ataúd, y ahí se va a poner el ataúd en un carrito. Bueno, entonces vamos a verificar el nombre de la persona que murió. Entonces yo le digo Víctor Jara Martínez. Y ella me mira y me dice, y hace un signo con su mano izquierda, como de una guitarra, como que alguien está tocando guitarra. Y yo le dije, sí, también hice el mismo gesto. Ahí empezamos a hablar clandestinamente de Víctor Jara. ¿Lo conocía? Claro, con signos de que es para alguien que toca la guitarra, ¿no? Y entonces me dijo, mire, va a venir a las 3 en punto, ni antes ni después, con este papelito que no hay nada escrito en la mano, y van a estar
un sepulturero o dos esperando, que ellos saben que va a venir una persona, un joven con un papel, y que ellos van a salir con el carrito, con usted. Van a estar rodeados los militares están a ambos lados de la puerta principal, ¿no? De la cúpula. Bueno, y así que me fui a la morgue de nuevo a encontrar a Joan y este amigo Héctor y esperar para ir a buscar el carrito, claro, y bajar a la morgue a buscarlo. A las 3 de la tarde. Todo eso ya era hora de almuerzo, o 1 o 2 de la tarde. Claro. Y entonces de ahí me fui exactamente a las 3 en punto, me presenté frente a la cúpula del cementerio general. ¿Ya? A ambos lados habrían 5 y 5 militares con ametralladora, claro, y cascos. Yo me dirijo al centro, estaban más o menos como 7 u 8 sepultureros. Y entonces cuando me vieron entrar con el papelito en la mano, ellos empezaron a codearse y ahí yo entendí que se estaban decidiendo quién iba a venir conmigo. Ya. Entonces, por respeto de edad, eligieron al más de edad. Y un señor de edad, salimos del cementerio con ese carrito, atravesamos toda la avenida de La Paz, la Plaza de La Paz que se llama, sí, y llegamos al Instituto Médico Legal. Ahí bajamos, decidimos que Joan se quedara en los jardines, ¿ya? No bajar de nuevo al estacionamiento, a la morgue, a retirar el cuerpo, y bajamos con Héctor y el sepulturero. Héctor, yo le había advertido ya lo que íbamos a ver ahí abajo. Claro. Casi se desmaya, yo lo tomo del hombro y le digo, oiga, usted me dijo que era bastante sólido, no se puede desmayar en esta situación, nos van a pillar. Claro. Sí, reaccionó, de acuerdo. El sepulturero no agregó ninguna voz. Yeah. Esperamos y fui yo a buscar dónde lo habíamos visto con Joan vestido en ese pasillo y no estaba ahí ya. Hoy bajo corriendo abajo, busco un colega, ahí aparece un muchacho joven que estaba todavía trabajando y hola, mira, vengo a retirar, tengo la orden de sepultación de un profesor de la universidad. Pucha, qué lástima. Está aquí, claro, sí, con este papel ni un problema. Le dije yo, mira, estaba acá arriba en el segundo piso, tal pasadizo, como el número 20 y tanto, de la entrada hasta el fondo habían cuerpos. Sí, no, me dijo eso, cuerpos fueron entrados al interior a las salas de autopsia. No te preocupes, yo voy y vuelvo, ¿de acuerdo? Entró y vino de vuelta con una camilla que él solo la traía, con el cuerpo de Víctor completamente desnudo, su ropa a sus pies. La puso en el suelo la camilla esta y nosotros teníamos el ataúd ahí y me ayudó a tomar el cuerpo de Víctor y lo pusimos en el cajón. Yo tomé la ropa y cubrí su cuerpo y el poncho se lo puse y cerramos con la mortaja que se llama, y él me prestó ahí yo lo vi, el cuerpo desnudo y todas sus balas, no conté los balazos yo. El 44. cuerpo acribillado por todas partes. 44 ¿no? balas. Heridas. Después la autopsia en 2000, cuando hubo la exhumación por la investigación, primera investigación, en 2016 por ahí en ese nicho, en ese ataúd y el cuerpo, con la ADN encontraron 44 orificios de entrada de bala. Bueno, y resultó de que ahí él me dijo una frase: mira, como tú eres colega nuestro y funcionario, yo te lo voy a entregar enterito, porque él fue a la sala de autopsia y sacó el cuerpo, que no había todavía, porque era feriado, no habían hecho autopsia, así que me dijo, te lo voy a entregar enterito. Y esa frase sirvió en testimonio ante el juez que investigó el caso. En el caso mío, que fui testigo, esa frase me transformó en mí, en el testigo que lo vio su cuerpo con todos esos balazos. Bueno, lo instalamos y él al darse cuenta quién era, él me dijo, mira, hay una salita ahí que tiene 4 ampolletas malditas, 40 watts, lo puedes velarlo ahí un ratito, no mucho, de acuerdo. Así que lo pusimos ahí, fuimos a buscar a Joan, vino y Joan estuvo ahí un buen rato con él en el ataúd sola.
sola. Bueno, salimos de la morgue con este carrito, este señor que tiraba el carrito y nosotros tres, ella al medio y rodeada de los dos Héctor, su antiguo amigo Héctor y su nuevo amigo Héctor, nombra por ahí en un libro, ¿no? Bueno, y salimos, y al salir de la morgue venía entrando un camión con más cadáveres. A través de las rendijas se veía pedazos de ropa, manos, cuerpo, ¿no? Sí. Entonces ella le hizo un signo con su mano izquierda de stop, de parar. El tipo retrocedió, militares retrocedieron y nos dejaron salir a la Avenida La Paz. Dimos la vuelta a la Plaza de La Paz. Exactamente. Y ahí estaban los grupos de militares a cada lado, estaban los sepultureros, y los sepultureros le hicieron un arco de despedida, Víctor. Entramos en medio de ello, al fondo del Cementerio General de Santiago, llegamos al nicho y entre los tres, el Héctor, yo y el sepulturero, difícilmente logramos levantar ese ataúd y apoyarlo para que quedara al fondo. El señor del sepulturero nos mira y Joan estaba frente a ese nicho, nos pusimos al lado de ella, viendo el nicho con el ataúd. El señor fue un poco más allá y robó una corona. Pues supe que es muy corriente que los sepultureros, cuando hay uno que tiene mucha flor y otro nada, le roban algunas flores y le ponen. Yeah. Bueno, ese fue el caso de Víctor. El señor le puso una corona media seca, ¿no? Y ahí yo me quebré. Joan se dio cuenta y me dijo: mira, Héctor, no vamos a recordar a Víctor en este momento, sino él cantando con una guitarra. Y salimos en silencio total hacia la Avenida de La Paz de nuevo a recuperar su camioneta. Ellos me dijeron dónde vivía. Yo les indiqué, relativamente cerca, a unos kilómetros de ahí. Me fueron a dejar a mi casa. Yo me bajé de la camioneta y le dije a ella algo así como: si tiene problema, cuente con esta dirección, anótela y venga cuando usted quiera. Yeah. Adiós, y no nos vimos más. ¿Hasta ahora? No, hubo un encuentro en mi exilio en París. Ella obtuvo un resumen de estos hechos que ustedes acaban de escuchar. ¿Sí? Yo le escribí, le grabé por un periodista, le grabé estos eventos para que ellos la tuvieran. Fue transcribido en máquina de escribir de aquellos años. Y ella había recibido eso, y ella empezó a buscar en aquellos años 78, 79, empezó a buscar testigos sobre el crimen de su marido. Entonces me empezó a buscar, encontró el pueblo donde yo vivía, una ciudad alrededor de la ciudad de París, en Francia. ¿Ya? Y me encontró y nos dimos cita en casa de amigos de ella, grandes amigos que eran del Quilapayún, que vivían exiliados ahí. Claro. En esa casa nos encontramos y fuimos a conversar, a mi pedido, a un café, porque le dije yo: estamos rodeados de fotos de Allende, de Víctor, y conversar aquí en esta casa es muy duro, muy difícil para usted y para mí. Entonces fuimos a conversar un café y claro, yo le di la autorización que ese testimonio lo puede utilizar con su abogado. No nos vimos. Después yo volví a Chile el 79, estaba todavía el general sentado en su trono. Conseguí mi pasaporte y fui a Chile, y leyendo un diario veo una entrevista de ella que estaba creando una fundación. Claro. Entonces lo llamé. La secretaria me dijo: miren, la señora Joan está muy ocupada, yo estoy filtrando los llamados, usted comprenderá que es la fundación de la fundación, y ella, de que tenga un tiempo, lo llamará, me tiene que dejar un mensaje, quién es usted y qué mensaje. Y esa niña no sabía. Mire, diga, estábamos en el 79, entonces le digo yo: mire, señorita, dígale, escriba que la llamó Héctor y que nos conocimos hace tantos años, del 73, los conocimos
habían pasado ya del 73 al 79, unos años, entonces, y me dijo la secretaria, me dijo, es que ella va a entender este mensaje. Dije yo, sí, si no lo entiende no me va a llamar, no es grave, pero si lo entiende esté segura que me va a llamar inmediatamente. Pues, que 5 minutos después Joan me llamó y me dice, ¿estás en Chile? Claro, podemos vernos, claro, hicimos una cita en la fundación en el barrio El Brasil. barrio Brasil. Y Sí. claro, y resulta que fui allá y ella me volvió a llamar antes de partir para decirme, esto, hay grandes amigos de Víctor y mío aquí que quieren estar presente y conocer, es que tú autorizas. Ella siempre fue con mucho tacto conmigo, ¿eh? Ella guardó siempre el secreto que le ayudó, nunca dijo que cómo me llamaba yo, siempre lo guardó en todo tipo de entrevistas. Cuando le preguntaron cómo ella lo encontró, el cuerpo de su marido, fue un joven que me ayudó. Punto. Y ese día también me dijo, ¿autoriza? Sí. Así que fui y en esta vez era el grupo Inti Illimani, que estaban muy emocionados, ¿no? Héctor, te quiero preguntar... Y esa fue la segunda vez que me encontré con ella y después supe que creó la asociación, la fundación, así que yo en mi trabajo, que tenía un restaurante chileno, empecé a crear actividades alrededor de Chile, América Latina, y pedía una participación a la gente, les daba empaladita, un vasito de vino y actividad cultural, y esa plata yo la juntaba, y cuando iba en vacaciones a Chile, durante 20 años ayudamos a la Fundación Víctor Jara en Chile. Te pasaste. Guardando nuestro anonimato. Héctor, te quiero preguntar para que vayamos finalizando, ¿no tuviste ningún problema con estos asesinos, los militares, en el registro civil cuando volviste? No, porque felizmente todos mis colegas que me ayudaron o que tuvieron que ver, todo el mundo guardó el secreto. Mira qué bien. Solamente a finales de 1976 yo tenía una cita para comerse unas empanadas con una cerveza en el centro de Santiago con colegas del registro civil. Y uno de ellos llegó atrasado y miró para todas partes, se disculpó, miró a derecha, izquierda, las mesas que nos rodeaban, y en casi silencio nos dice, a los 7 que estábamos ahí, nos dice, se dejaron caer, llegué atrasado porque se dejaron caer en la oficina 3 militares y 3 civiles. Y parece que alguien de nosotros en el servicio enterró al cantautor Víctor Jara. Se produjo un silencio y yo agregué riéndome, oye, capaz que sea uno de nosotros. Y nos reímos y ahí yo me entero que, porque el nicho de Víctor en esos momentos había pasado a ser un símbolo en el cementerio general. Claro, por supuesto. Muchas flores rojas, grupos que iban a cantar y gritaban no a dictadura y salían corriendo, y entonces seguramente quisieron saber. A ese momento se dieron cuenta que la única persona que fue enterrada el 18 de septiembre, día feriado, justamente fue Víctor Jara. Imagínate. ¿Quién? Y eso fue guardado en secreto, solamente salió en público cuando la familia me pidió en 2016-17 ser testigo ante los tribunales, ante un juez y investigaciones sobre lo que yo viví con Víctor. Ahí fui recibido por la PDI y después por un juez, conversamos muchas horas y yo tengo muy buena memoria. Y así que ahí yo di todo mi testimonio y salió público esta cosa, ¿no? De este testigo. Perfecto. Pero como Héctor R. Punto. Perfecto, Héctor. Bueno, ahora ustedes, tú, Marcos, y los oyentes de Nuevo Mundo y de la Radio otra Chile, radio, Radio Chile FM. Radio Chile FM, tienen este testimonio, les pertenece. Convérsenlo con sus hijos, que la memoria siga y que esta historia yo se las entrego a ustedes y ustedes me ayudan a mí a sacarme esta historia que es muy dura. Y muy muchas gracias y hasta una próxima. Sí, no te vayas todavía, te queremos agradecer.
decirte como que te agradecemos mucho todo lo que hiciste por Víctor, todo lo que ayudaste a Joan Jara para hacer esto, que yo lo veo como un milagro, porque encontraste a las personas adecuadas, querido Héctor, para hacer todo este trámite. No sé si tú te das cuenta de eso. Fue tan terrible que mi generación nos mataron los sueños que había que reaccionar de alguna manera, que no nos pudieron matar nuestros sueños, y que sobre todo Víctor queda en la memoria de muchas generaciones que ni siquiera lo conocieron y que está presente y que ahora se cumplen 50 años. Exacto. Una parte de la justicia estaría llegando 50 años después. Sí. Y yo de eso estoy muy orgulloso de haber podido dar un granito de arena para que la justicia se pueda llegar un día a Chile. Muy bien, te agradecemos, muchas gracias. Cuando vengas a Chile nos comunicamos, Héctor, y nos vamos a ir con la última canción. ¿Te parece? La última canción de Víctor Jara. Antes que se vaya Héctor Herrera, Héctor tiene una invitación para el mes de septiembre. Héctor, por favor, comunícanos qué es lo que va a haber en septiembre en el Estadio Chile, por favor. Para todos los que han compartido esta historia, que es parte de nuestra historia y ahora les pertenece a ustedes, quedan invitados por la Fundación Víctor Jara. Va a haber una vigilia el 16 de septiembre, el día que encontré a Víctor Jara, que fue identificado. Ese día, esos 50 años después, va a haber una vigilia en el Estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile, en Estación Central, a partir de las 7 de la tarde, una vigilia concierto, como en el antiguo tiempo se hacían vigilia con música. Vamos a terminar ahora con El Derecho a Vivir en Paz. Con canciones tan premonitorias que escribió Víctor, y ese día, si tienen un tiempito, vengan y compartimos y tal vez nos podamos encontrar. Me hace enseña, yo lo escuché y podemos conversar un poco más. Por supuesto. Así quedan todos invitados. El 16 de septiembre a partir de las 7 de la tarde, vigilia gratuito en el Estadio Estadio Víctor Jara. Exactamente, chau. El 16 de septiembre es día sábado. Bueno, ahí nos encontraremos, querido Héctor. Nos vamos en testimonio con esta canción inolvidable. Con música. Chao, gracias. Con El Derecho de Vivir en Paz. Muchas gracias a todos ustedes. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en Y con esta hermosa canción de Víctor Jara, El derecho de vivir en paz, ponemos fin a este relato que nos ha hecho desde Europa Héctor Herrera Holguín, funcionario del Registro Civil de Santiago, que fue encomendado el 15 de septiembre, día sábado, a trabajar por 3 días en el servicio de medicina legal, recogiendo las huellas dactilares de los miles de cadáveres que habían en las calles y en el río Mapocho por aquellos días posterior al golpe de estado del asesino Pinochet. Bueno, y justamente cuando estamos grabando este espacio, tenemos la información de que ayer la segunda sala de la Corte Suprema había condenado a todos estos asesinos que participaron en la muerte de Víctor Jara Martínez. Y hoy, al día siguiente, hayan muerto al ex militar que sería notificado de condena por el crimen de Víctor Jara y de Litre Quiroga. Se trata de Hernán Chacón, quien fue sentenciado a 25 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio del cantor y del actor, del coreógrafo nacional. Esta mañana fue encontrado muerto el general en retiro del ejército Hernán Chacón Soto, quien ayer fue condenado por su responsabilidad en el crimen de Víctor Jara. De acuerdo a la información policial, la Policía de Investigaciones llegó al domicilio de Chacón, en la comuna de Las Condes, para notificarlo, momento en que el ex uniformado habría pedido autorización para ir a su dormitorio a buscar unos remedios. En ese instante se habría disparado. ¿Qué le parece? Estos son los valientes soldados que mataron a este gran cantor nacional y a miles de chilenos más. Nos encontramos, estimados oyentes, la próxima semana, siempre con otro entrevistado como el que hemos tenido hoy, que se trata de este valiente chileno que tenía 24 años al año 73, Héctor Herrera Holguín. Muchas gracias, hasta pronto. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en Internet agradecen su sintonía para Testimonios.